¿qué más necesito? Necesito esto, por si acaso. Me quemé una por acá también, porque así tengo el pizarrón. Esto, esto era... Bien, ¿cómo andan? Buenas tardes. Habíamos llegado a la anterior clase hasta acá, ¿no? Si mal no recuerdo, habíamos analizado un poquito cómo era una red en anillo primaria y una red en anillo secundaria. ¿Y por qué razón necesitábamos tener eso? Es principalmente por la situación de seguridad en la alimentación de nuestros procesos industriales, ¿sí? Vamos a hacer algo ahora, pongamos de subtítulo alimentación de una industria, ¿sí? Pongamos de subtítulo, déjenme que yo lo ponga acá. Bien, la alimentación de una industria se puede hacer, no sé por dónde me están viendo, por allá. A ver si voy a ponerme por acá mejor, así. Ahí estoy mejor, creo. Ahí, y acá me voy a, hasta que entre todo el resto de la gente y suspendo el teléfono. Bueno, la alimentación de una industria se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer en baja tensión, se puede hacer en media tensión o se puede hacer en alta tensión. Todo está en función de la potencia contratada por la misma, ¿sí? Normalmente cuando las potencias son bajas, la alimentación se hace en baja tensión. Para eso, bueno, la red en alimentación, pongamos alimentación en baja tensión, o sea, todo está establecido por números, ¿sí? No es que a mí se me ocurre alimentarme en baja tensión porque yo quiero. Encima, la tarifa en baja tensión es mayor que la tarifa en media tensión. Por tanto, el límite de la alimentación en baja tensión es hasta, ponemos hasta 315 kilovatios, ¿sí? Hasta esa potencia contratada, la alimentación se hace en baja tensión. Y la red no es otra cosa que este tipo, ¿no? Yo tengo acá la red eléctrica de la distribuidora. Acá voy a tener un seccionamiento. Acá el interruptor. Y llegamos directamente al tablero de distribución de baja. ¿Ah? Esta es la distribución la más sencilla. Acá yo voy a tener un trafito de corriente para alimentar de información, y esto es directo, al medidor de manera de saber cuánto consumo tengo a lo largo de un determinado periodo, ¿sí? Si quieren, yo les voy dictando algo de manera que ustedes puedan tener en sus carpetas
Después de la alimentación en una industria, lo que les dicto, lo que les acabo de decir, ¿no? En función de la potencia consumida, la alimentación puede ser, ¿sí? Y pongamos alimentación en baja tensión, es decir, acá, en función de la potencia consumida o contratada, sí, en realidad es la potencia contratada, porque cuando uno va a Edenor, lo que hace es firmar un contrato y este, inclusive cuando pide un medidor en baja tensión, lo que hace es firmar un contrato, un papelito. No sé cómo será en esta situación de virtualidad, porque inclusive las oficinas comerciales se han mudado, no están más con nosotros, así que hemos perdido, por lo menos personalmente, he perdido totalmente comunicación con esta gente. Pero normalmente se firma un contrato en el que se detalla toda la potencia instalada que uno tiene y ahí la gente no le hace unos cuantos cálculos de manera de determinar si la potencia que va a utilizar, la demanda que va a tener el cliente supera o no los 315 kilowatts, que es el límite. Si supera, bueno, tiene que pasar a una tarifa diferente y el consumo va a ser en media tensión. Si está por debajo de los 215 kilowatts, el consumo va a ser en baja tensión. Este nivel de consumo ya es la denominada tarifa 3, ¿sí? Entonces también está en cantidad de potencia. Nosotros tenemos tarifa 1 normalmente hasta 10 kilos, tarifa 2 hasta 50 kilos y a partir de ahí de esta hasta mucho más está la tarifa 3 que puede ser en baja tensión o en media tensión, ¿sí? Esos son los valores aproximados de las tarifas en Edenor. Después vamos a ver un poquito más al respecto. Bien, en la alimentación en baja tensión les dicto si quieren hasta una potencia máxima de 315 kilowatts, hasta una potencia máxima de 315 kilowatts. La alimentación se realizará en baja tensión. ¿Lo puede repetir? ¿Sí? Hasta una potencia máxima de 315 kilowatts, la alimentación se realizará en baja tensión. Punto seguido. Las dimensiones de la industria son pequeñas y concentradas. ¿A qué se refiere esto que la industria sea pequeña y concentrada? Bueno, si tenemos el predio de una industria de este tipo, normalmente vamos a tener el medidor acá. Sí, este es el medidor. Y probablemente lo más cercano posible va a estar nuestro tablerito de distribución general, ¿no? Y de acá se van a distribuir las instalaciones hacia los diferentes consumos. Obviamente, estas dimensiones son medianamente, son cortas, ¿sí? No, la caída de tensión, aunque puede, no influye mucho si son 100, 200 metros, pero si hay muchos ramales de ese tipo y de 100 metros, 200 metros, se va a sentir, ¿sí? Principalmente en la potencia que se está liberando al exterior sin utilización, porque está el problema del cuadrado de arriba. Pero la industria es pequeña, como digo, ¿no? Son pequeñas y concentradas, ¿verdad? Y el esquemita de cómo se tiene que hacer la alimentación es el que les acabo de mostrar, ¿no? Acá tenemos un medidor, una llave seccionadora y la protección, ¿sí? La protección se lo voy a dibujar mejor para que ustedes lo tengan. En realidad tiene que ser así, ¿no? Este es un
interruptor que tiene protección de sobrecorriente y tiene protección de sobrecarga. Eso, así es como se define el tipo de protección, que es una protección que abre con cortocircuito y también abre con sobrecarga. Eso quiere decir este simbolito. Tenemos el medidor, este es un TI, el TI, y si quieren para que sea igual, es un trafo o transformador de corriente ¿sí? Y es similar al que vimos en algún momento. Ahora permítanme que lo voy a buscar por acá, a ver si lo tengo, para que, ¿dónde tengo esto acá? Así se los muestro. A ver, ¿dónde está esto? Acá no. Ahí no. Ahí ya en algún momento habíamos visto. Ahora les muestro cómo son los transformadores de corriente, ¿sí? Voy a cambiar la presentación. A ver, voy a presentar acá una ventana. ¿Están viendo ahí? Bien. Si agrandamos un poquito, Sí. Sí, se ve. se ve, ¿no? Bien, Sí. estas cosas, a ver, vamos a ver si puedo agrandar, ¿sí? Vista, ¿cómo se hace vista? Zoom. eh, Vamos a ver 100%. Ahí. Estas cosas de acá del medio, esos son los transformadores de corriente. Son de ese tipo, ¿sí? Son toroidales. Estos de acá. Estos de acá. Ya en algún momento en la anterior clase creo que habíamos visto, ¿no? Estos de acá. Estos tres son los toroides por donde pasa, por el medio del toroide. El toroide es una cosa así, ¿sí? Y por el medio pasa la barra. Es decir, pasa por acá la barra, ¿no? Y de acá salen los cablecitos que alimentan el medidor, ¿no? De acá la conexión son dos cablecitos, ¿tá? Es así básicamente, un toroide por el que pasa, por el medio pasa una barra, obviamente no con estas distancias, simplemente que está bien agarrada de manera que la inducción sea lo más clara posible, ¿sí? Porque esto es transmisión de energía por inducción, no hay nada, ningún tipo de unión física ni eléctrica, ¿no? Pero estos son de este tipo, son los TI. No sé si tengo más fotos, a ver, de esto. A ver, acá, no. Bien, pero de esa manera es que podemos alimentar cuando una industria es chiquita, ¿sí? Es chica. O este tablero también puede ser tranquilamente para la alimentación. Ahí tenemos, aunque no tenemos un tablero con los seccionamientos de baja, tenemos las protecciones, la llave principal es esta, ¿sí? Esta llave principal, que el dibujo es esta de acá. Esta es la llave principal, seccionadora y además protectora, y los transformadores de corriente para la medición. Y afuera, exteriormente, tenemos esto, ¿no? Este es el medidor, del que ya habíamos hablado en algún momento, ¿sí? Bien, esa es la manera de alimentar una industria de pequeñas dimensiones hasta una potencia de 315 kilowatts, ¿sí? Si quieren les doy otros datos más que es importante que ustedes lo tengan para que en algún momento por ahí se les presente y no saben de qué están hechos, ¿sí? Les dicto, ¿sí? La acometida a clientes de hasta 25 kilowatts, la acometida
a clientes de hasta 25 kilowatts, se hará en derivación. La cometida a clientes de hasta 25 kilowatts se hará en derivación y con cable de 4 por 16 milímetros cuadrados, ¿sí? Entonces vamos a ver, acá teníamos un listado, ¿no? de todos los tipos de cables que hay. Vamos a ver 4 por 16, a ver qué dice. A ver qué dice acá. No, esto es para media tensión. Estamos hablando de baja, ¿no? Esto sigue siendo de baja, entonces más abajo. Acá, tiene que estar acá. 16 millones cometidas desde red general, ¿no? Acá abajo está 16 de cobre, neutro 16 PVC. ¿Ah? Cable tetrapolar armado. Estas son las condiciones, ¿sí? No sé cómo tengo que hacer para normal vista. Zoom. No sé si es el 66%. ¿Hay alguien? ¿Ya llegó alguien o todavía no? Bien, nuevamente, sí, para acometidas a clientes de hasta 25 kilowatts se hará en derivación y con cable de 4 por 16 milímetros cuadrados, ¿sí? Armado de cobre con aislación de PVC. Eso es lo que dice ahí para que ustedes tengan recalcado el tema este de la derivación. Punto seguido, acometidas a clientes entre 25 y 60 kilowatts, acá dice 50, ¿no? A ver, acometidas a clientes entre 25 y 60 kilowatts se harán mediante cajas de seccionamiento. Ah, perfecto, sí. Se harán mediante cajas de seccionamientos de entrada-salida, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la caja de entrada y salida? Es esta, ¿no? Acá tenemos una caja de seccionamiento. Tenemos la entrada, y la salida de la fase R, la entrada y la salida de la fase S, y la entrada y la salida de la fase T. Esto yo se los voy a pasar, ¿sí? Vamos a terminar de hacer esto. ¿Ah? Tenemos la entrada y la salida. Y la derivación es esta, ¿no? Vamos a otro color. La derivación es esta hacia la fusilera para el consumo, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Entre las acometidas a clientes entre 25 y 60 kilowatts, ¿dónde está nuestra tablita? Acá. No. Si está más acá, ¿dónde está acá? Ahí está. Sí. Se harán mediante cajas de seccionamientos de entrada y salida con 35 milímetros de cobre barra 16, ¿no? 35, 3 por 35 barra 16 de cobre. Eso es lo que dice ahí, ¿no? Y la red principal, es decir, la entrada y la salida, con cable de 3 por 240, 120. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Si vamos acá. Este cable de acá, el que acabo de dibujar, vamos a ponerlo en otro. Este es 3 por 240 barra, ¿qué dice acá? 120, ¿no? 120. Es así. Y este tiene que ser el que vimos en la tablita, ¿no? 35 o 16 vimos. 35, ¿sí? 35 milímetros.
Este de 35 cuadrados, ¿no? Lo mismo acá, milímetros cuadrados. ¿Listo? Es 240 para la red principal y 35 milímetros para la red de derivación si el consumo está entre 25 y 60 kilowatts. Si el consumo es menor de 25, la derivación es de 16 milímetros cuadrados. También se puede derivar de una red de 240, pero ya no con entrada, salida. Y no tengo el dibujo de acá, pero déjeme que busque a ver una derivación en baja tensión. Déjeme que busque en internet y les muestro a ver si es que hay. Yo tendría que tener acá, pero permítanme. Voy a ver si puedo buscar acá. ¿Cómo se llamaban estas cosas? Derivaciones, ¿no? De, vamos a ver si es que hay imagen. Ah, son de este tipo, acá están, sí, así es. Voy a ver más, tiene que ver más. Acá. A ver, ¿dónde está? Permítame que lo vea, sí, tengo que identificar bien cuál es el que normalmente se utiliza. Ah, esta de acá, esta es la que se utiliza. A ver si puedo pasar a la... tengo que mostrar, ¿no? Tengo que... Esta de acá tiene que ser. A ver si puedo mostrar esto. ¿Cómo puedo mostrar esto ahora? A ver, vamos a ver acá. Dejarle con... Estoy viendo nada, no estoy mostrando nada, ¿no? No están viendo nada, ¿no? No, no se ve nada. No, Bien, aguárdeme un cachito acá. Dejar de compartir y ahora vamos a compartir. ¿Dónde está? Profesor, Sí, una consulta. Cuando habla de baja tensión, ¿estamos hablando de 500, de 330, de 220 kilovolt? no, 220, 380, ¿sí? 220, 380. En realidad la baja tensión hasta 1000 voltios. Ese es el nivel de diferenciación a nivel mundial entre la baja tensión, a partir de los 1000 para arriba son la media tensión hasta 50 kilovoltios y a partir de 50 para arriba empezamos con la alta tensión. Esos son los niveles. De 0 a 1000 baja tensión, de 1000 a 50.000 media tensión y de 50.000 para arriba hasta 1.000.000 alta tensión, probablemente haya más. Dentro de esos grupos hay diferentes niveles, ¿no? Tenemos 220 baja tensión monofásica, que también puede ser trifásica, 380, en otras partes 400 voltios. Todas las herramientas, la aislación se hace para 1000 voltios cuando se van a trabajar en baja tensión. Y a partir de ese valor se considera media tensión. Déjeme que tengo que... ¿Por qué no puedo compartir? ¿Estoy compartiendo algo? No estoy compartiendo nada absolutamente. Déjeme. No. Esos son los valores que se, que se manejan, ¿sí? Para que ustedes tengan idea de... Tengo que compartir nuevamente esto. Código. Más bien que se va a terminar la virtualidad y no va a haber más estos delays
estas diferencias que lo que hacen es retrasar I de J. Los finales ya son presenciales, ¿saben, no? Les dijeron. Sí. Sí, sí. Bueno, aviso. Igual finales nosotros tenemos el año que viene, recién, ¿no? A mitad de año. Pues sí. ¿Me están viendo ahora? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué no me están viendo? Sí, le vemos. Por otro lado, pero sí. Por eso, por acá enfrente, ¿me ven así? Yo los estoy saludando. Sí, a usted sí. Bien. Ahora vamos a ver, voy a tratar de presentar una ventana y no tengo Profe, ¿y nada. los parciales, el recuperatorio, los puedo corregir? Sí, sí, los corregí, los corregí. Ahora Ah, al final de la clase se los doy. Bueno, buenísimo. ¿cómo se llama? Derivación. Bien, se los voy a mostrar lo más parecido a lo que sí, es de este tipo. Que no tengo que compartir ahora. No, no sé, discúlpenme, no sé cómo compartir, ¿sí? Así que discúlpenme, cancelar. Voy a compartir, vamos a seguir porque si no voy a perder tiempo acá. Compartir, a ver. Ahí está, estoy. Y tengo que hacer la presentación. Esta, ¿no? Seguimos divagando, ¿sí? A ver si vamos a ver acá y después en algún momento yo les mostraré cómo es esto, ¿sí? Bien, seguimos, ¿sí? Seguimos, les sigo dictando porque si no vamos a seguir. Entonces ya sabemos que hasta 25 kilowatts con 4 por 16, entre 25 y 50, dice acá, o 60 con 35 milímetros para la derivación y ambos de red de 240, que es la red troncal, ¿sí? Punto aparte, entre 60 y 100 kilowatts, entre 60 y 100 kilowatts, cable exclusivo desde buzón. Es decir, yo tengo una alimentación con esa potencia, aunque voy a seguir tomando en baja tensión, pero la potencia ya es bastante alta y el cable tiene que ser exclusivo desde el buzón. Tiene que haber una línea exclusiva para ese cliente, ¿sí? Es decir, yo tengo que salir del buzón de acá. No sé por qué no puedo acá, cable exclusivo, ¿no? Ahí está también los valores, ¿sí? Acá están. Acá, aunque acá dice hasta 100 kilowatts para más de 120 metros con reserva, ¿sí? Más o menos estos son los. Acá está 25 kilowatts de la derivación, 25 a 60 de este tipo, entrada-salida. Esto es lo que quiero decir, ¿sí? Para que ustedes lo tengan presente. Repito, entre 60 y 100 kilowatts, cable exclusivo desde buzón con 3 por 95 barra 50, ¿sí? 3 por 95 barra 50. Entre 100 y 170, cable exclusivo desde CT. Este es el que estamos viendo. Entre 100 y 170, cable exclusivo desde el CT, ya no desde el buzón. ¿Sí? Acá teníamos el de buzón, ¿no? Hasta 100 kilowatts, acá abajo. Exclusivo desde el buzón, porque este es mi buzón. Y el cliente lo tengo acá. Ahora, si yo tengo entre 100 y 170 kilowatts, cable exclusivo desde el CT, es decir, este de acá.
Vengo desde la plataforma con cable exclusivo para ese cliente. Entre 100 y 170 cable exclusivo de DST con 3 por 240/120 aluminio. Les voy a repetir todo nuevamente porque tuvimos un lapsus y les voy a poner desde el principio. ¿Sí? La acometida a clientes de hasta 25 kilowatts, ustedes revísenlo, se hará en derivación y con cable de 4 por 16 milímetros cuadrados. ¿Listo? Está dibujado ahí, es una derivación chiquita. Sí, es esta de acá, ¿no? Es esta de acá. Es. ¿Eh? Acometidas a clientes entre 25 y 60 kilowatts, esto de acá. ¿Sí? Ahí tenemos 25, 20, 25, 60. Se harán mediante cajas de seccionamiento de entrada y salida con cable de red 3 por. La red tiene que ser de 3 por 240/120 y la derivación con 35 milímetros cuadrados. Punto. Entre 60 y 100 kilowatts. Ahí también abajo. Este de acá sale del buzón directamente. Cable exclusivo desde el buzón con 3 por 95/50 milímetros cuadrados de aluminio. Punto. Entre 100 y 170, que sería este caso, este de acá, entre 100 y 170, cable exclusivo desde el CT es este, ¿sí? Con 4 salidas, cable exclusivo desde el CT con 3 por 240/120, está ahí, aluminio. Punto aparte. Hasta 315 kilowatts o 340 kVA, ¿sí? Es este valor, ¿no? 340 kVA o 315 kilowatts es lo mismo, simplemente que hay que afectarlo con coseno phi, con 2 cables exclusivos de baja tensión de 2 por 3 por 240/120 milímetros cuadrados de aluminio. Esas son las dimensiones de los conductores y los cables con los que hay que alimentar cuando los consumos ¿Lo puedo son, repetir, profe? sí, El hasta, último, por sí, hasta 315 kilowatts, pongan entre paréntesis 340 kVA. La alimentación se hará con 2 cables exclusivos de baja tensión de 2 por 3 por 240 por 100/120 milímetros cuadrados de aluminio. Si alguien se dedica a este oficio, que es muy lindo, tiene estos valores, ¿sí? De referencia. Acuérdense, anótenlo, tienen en su carpeta y si tienen que hacer una instalación de este tipo para algún cliente media o de baja potencia, en primer lugar tienen que ver la potencia que está contratando y dicen, bueno, es menos de 315. Bueno, se van a su carpeta y ven esto, ¿sí? Estos 4 numeritos que les acabo de dictar, o ven este esquemita que los tienen en la presentación que yo se los voy a pasar y con esto ya tienen una referencia de qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Y cómo tienen que alimentar a ese cliente. ¿Listo? ¿Puede repetir las medidas, por favor? A ver, vamos a medir, vamos a repetir todo en función de lo que... 340 solamente me faltó. 340 acá abajo, sí. Hasta 315 kilowatts y pongan entre paréntesis 340 kVA. Acá está este valor de acá. Hasta 315. ¿Se acuerdan que al principio les había dicho hasta 315 es en baja tensión? Bueno, ese es el límite. Hasta 315 kilowatts, entre paréntesis 340 kVA. La alimentación se hará con 2 cables exclusivos. De baja tensión de 2 por 3
por 240/120. Eso lo tienen que escribir de esta manera, ¿no? Lo tienen que escribir así. Normalmente se pone 2 por 3 por 240/120 milímetros cuadrados de aluminio. Así se escribe, así. Profe, una pregunta. ¿Vio cuando da la potencia de 25 a 60, que pone 3 por 240 por 120? Y después cuando da la otra, que es una potencia mayor de 60 a 100, No. exclusivo desde el buzón, dice 3 por 95. ¿Por qué? Porque al ser exclusivo es más chico el cable, se puso el cable más chico. No. Yo les dicté esto, ¿sí? Acometidas a clientes entre 25 y 60 se harán mediante cajas de seccionamiento de entrada y salida de cable de red de 3 Sí. por 40/120 milímetros cuadrados. La derivación se hará con 35 milímetros cuadrados. Sí. No, yo decía de la entrada y la salida, 3 por 240 puso. Sí, está bien, porque es una Claro, red. Esa es la red. porque es la red, claro, no, por eso no entendía, porque después en la otra, con el buzón exclusivo, pone 3 por 95. Claro, La otra es alimentación exclusiva. En cambio, la otra red tiene que ser red en anillo, así que no solamente va a alimentar ahí, sino va a alimentar red. claro. ¿No? Es así. Bien, ahora vamos a ver qué más tengo acá, si necesito todo esto o no necesito. Creo que sí, acá tengo todo el resumen, sí, pero se los voy a dictar a ustedes para que ustedes lo tengan. Red aérea que tengo acá, 4 vías. Bueno, cualquier cosa volvemos acá. Yo lo que voy a hacer es ahora presentar, es volver a esto. ¿Dónde tengo esto? Pongamos de subtítulo Alimentación en media tensión, caso 1. Listo. ¿Sí? Alimentación en media tensión, caso 1. Vamos a poner acá. Bien, les dicto, sí, directamente. Es la continuación de lo que veníamos hablando. Si la potencia demandada es mayor a 315 kilowatts, si la potencia demandada es mayor a 315 kilowatts, se debe comprar energía eléctrica en media tensión. Se debe comprar energía eléctrica en media tensión. Por cuestiones técnicas y cuestiones económicas. Punto seguido. Técnicamente, porque se puede elegir la ubicación del centro de transformación. Para reducir las pérdidas por efecto Joule.
Es decir, ¿cómo sería este primer caso? Yo voy a tener esto, ¿no? Si tengo un predio relativamente grande, normalmente Edenor nos pide que pongamos una cámara acá, ¿sí? En nuestro predio. Acá viene Edenor con todas las celdas que vivo. Y de ahí nosotros somos libres, o el proyectista, de llevar nuestra media tensión, porque ya estamos comprando media, a un punto determinado, ¿sí? Que lo que se recomienda es poner un centro, es ubicarlo en el centro de carga, y el centro de carga más o menos coincidiría con el centro geográfico. Ahora, obviamente, si todos los procesos están, pongamos, en esta parte, bueno, yo voy a poner mi centro de carga y mi cámara y la voy a llevar acá para distribuir de ahí. Pero normalmente no pasa eso, ¿sí? Normalmente pasa que en todo el predio es que hay procesos en una industria. Por tanto, lo más lógico sería poner mi transformador acá. Poner mi trafo acá. Y obviamente de acá, desde la cámara de Edenor hasta el trafo, va a ir en media tensión. Y de acá, obviamente, ya con todo el armatroste en baja, derivo hacia los diferentes centros de proceso, ¿no? Que cada uno tenga su tablerito, pero ya esto es en... ¿ya? Esa es la idea, ¿sí? Llevar un centro de carga y que acá ya tenemos I cuadrado R, ¿no? I cuadrado R. Pero se reduce porque las distancias son menores. Y es diferente tenerlo acá, ahí donde está ahora, a tenerlo acá, por ejemplo. ¿Sí? Estos probablemente no van a sufrir mucho, pero este de acá sí va a sufrir mucho, va a haber mucho cuadrado. Y eso está en función también de las dimensiones de la carga. Eso quiere decir la parte técnicamente, ¿no? Lo que les dije. Técnicamente porque se puede elegir la ubicación del centro reduciendo las pérdidas por efecto Joule. ¿Sí? Y económicamente por la reducción de la tarifa en media tensión. Y la reducción de la tarifa en media tensión, no sé si los comenté, si se los comenté, bueno, se los repito, es porque Edenor tiene que invertir menos plata en solamente media tensión, ¿sí? Respecto a si uno es consumidor en baja, Edenor tiene que invertir plata para el mantenimiento de las redes, no solamente en la parte de media tensión, sino también en el transformador y también en la red de distribución de baja. Eso tiene un costo, por eso la tarifa en baja tensión es mayor a la tarifa en media tensión. La tarifa en media tensión, el mantenimiento que hace Edenor es solamente de la red de media y nada más, porque después yo estoy comprando en media tensión. Por eso se reduce la tarifa en media tensión. Bien. A ver. Técnicamente porque se puede elegir la ubicación del centro reduciendo las pérdidas por efecto Joule y económicamente por la reducción de la tarifa en media tensión. Punto. Es un esquema adecuado para potencias de hasta 2 megawatts. Vamos a poner acá. Esquema para o hasta 2 megavolt ampere. No sé por qué dije watts de potencia, ¿no? O sea, si yo llego hasta 2 megawatts, voy a tener este caso 1 en el que tengo una cámara, un transformador, la distribución interna en media tensión y distribución a su vez en baja tensión, hasta 2 megawatts. Es un esquema adecuado para potencias de hasta 2 megavolt
con un solo transformador de hasta 1600 kVA. Ahora, si yo contrato 2 megas o 2000 kVA, si yo contrato 2000 kVA, entonces 2 trafos de 1000 kVA. Ahora les dicto, en un esquema es un esquema de cuadrado para potencias de hasta 2 megavolt-ampere, punto seguido o punto y coma, ¿no? Con un solo transformador hasta 1600 kVA, coma. Pasado este valor, es conveniente instalar 2 transformadores de 1000 kVA, cada uno. Punto seguido. Punto seguido. La acometida, si es aérea, es decir, la alimentación, vamos a ver acá el dibujito este. Tenemos acá la acometida, voy a borrar todas estas cosas de acá. Esto es media tensión. ¿Sí? Esto va a ser todo subterráneo. Por lo menos eso se recomienda. La acometida, si es aérea, se hace con conductor de aluminio de 3. Es decir, normalmente, si yo tengo acá la cámara de Edenor, esto es Edenor, ¿sí? Si pasa la línea por acá, bienvenido, ¿no? Si pasa la línea aérea por acá, perfecto. Entonces yo pondré una columna acá y de acá directamente entro a través de un seccionamiento fusible. No sé cómo dibujarlo, ahora lo voy a dibujar más grande para que se vea. Ahí lo voy a correr. Esto es en la misma vereda. Entonces acá aéreo se pone un kernel, ¿no? Un fusible, voy a ponerlo así. Y después se deriva subterráneo hasta acá. ¿Sí? Eso sí es subterránea, pero acá estamos hablando si es aérea, ¿no? Si la acometida es aérea, que puede ser, entonces de acá viene el cable aéreo hacia la estructura que hay acá para recepcionar los 3 cables, ¿no? Les dicto nuevamente. La acometida, si es aérea, se hace con conductor de aluminio acero de 3 por 50/8 milímetros cuadrados. Esto sí es aéreo. ¿Ah? Esa es la acometida. Punto seguido. Si la acometida es subterránea, el conductor será unipolar, si es subterránea. Conductor unipolar de 3 por 185, 3 por 185/50 milímetros cuadrados. Aluminio, cobre. Esto es aluminio y esto es cobre. ¿Listo? Y lo mismo también se pone un seccionamiento tipo carne. Les mostré, ¿no? El seccionamiento tipo carne. ¿Cómo es?
Creo que no. ¿Tipo carne, dijo? Sí, tipo Kearney. Ahora cuando veamos producciones... Profesor, Sí, una pregunta. 3x50/8 es el primero? 3x50/8 cuando es aéreo. Ah, bien. Y el otro es 3x185/50 cuando es subterráneo. Esas son las dimensiones, porque todo se tiene que estandarizar, ¿sí? Probablemente en otros lugares las dimensiones varíen un poquito, no van a variar mucho, pero normalmente cuando la distribución, la alimentación se hace aérea, la sección es menor. ¿Por qué? Porque hay mayor disipación de energía hacia el medio, es decir, el conductor, si se calienta, puede disipar con mayor rapidez ese calor y puede seguir transmitiendo una determinada cantidad de potencia. El problema es cuando es subterráneo. Cuando es subterráneo, la disipación no es tan sencilla porque está en medio de la tierra. Por tanto, por esa situación, lo que se hace es hacer que el conductor tenga mayor sección. Obviamente acá parecería que la sección es del doble, porque también están estandarizados esos valores. Yo les hablo de norte y de sur, con todo lo que es la distribución acá en el Gran Buenos Aires. Probablemente en las provincias haya dimensiones menores, ¿sí? ¿Por qué? Porque son ciudades más chicas. Yo no conozco ninguna, ni siquiera las cooperativas, pero si alguno tiene la oportunidad de ver, tiene que comparar los valores con los que se trabaja. Probablemente en lugar de 185 milímetros trabajen con 95, ¿sí? Para decirme por qué. Porque las dimensiones de la ciudad, propiamente dice, sus redes son más reducidas. Por tanto, al ser más reducidas, las cargas también son menores. Entonces, esto hay que tomarlo no con pinzas, pero hay que tomarlo con cuidado porque no vaya a ser que uno vaya, qué sé yo, no sé, a Jujuy o vaya a una población más chica como es Neuquén y la distribuidora o la cooperativa tenga otro tipo de medidas. Y uno diga, no, si a mí me enseñaron que tiene que ser así. Sí, es así porque Buenos Aires es un monstruo y toda esta norma se hace para Buenos Aires por la gran cantidad de consumo que tiene. ¿Ya? Profe, Pero, una pregunta. sí, Supongamos que yo estoy cerca del límite de lo que sería de baja tensión a media tensión. Digamos sí, que tengo un consumo de, no sé, de 280, en vez de, no llego a los 315. sí. Y yo tengo por ahí proyectado, no sé, agregar algo. Suponga que me estoy armando algo. Yo teniendo menos consumo, ¿puedo pedir igual media tensión? Y Aunque no obviamente, llegue. Sí, puedo no, pedir igual media tensión y después me arreglo yo, digamos, con los trapos y todo esto exactamente. si tengo que agregar. Es que yo en mi declaración, que es una declaración casi jurada, porque es un contrato de consumo que yo voy a tener, tengo que poner lo que creo que voy a poner con proyectado, ¿sí? Voy a consumir 500 kilowatts, ¿sí? Obviamente paso a los 315, aunque después cuando me lo instalen consuma 100. Claro. ¿Se entiende, no? ¿Tá? Sí, Eso ya sí, sí. depende. Bueno, yo declaro lo que voy a consumir ahí en el momento o en el futuro, una proyección para no hacer todo el trámite. Pongo 500 y la instalación va a ser, obviamente, En medio. en media tensión. El problema es después, cuando empiece a consumir, ya la empresa no se va a dar cuenta cuánto estás consumiendo. No va a hacer nada, no va a decir nada. Cuando se consume por abajo de lo pactado, no hay problema. El problema está cuando se consume más de lo pactado, que es lo que a veces pasa, ¿sí? Lo que pasa con mucha frecuencia. ¿Por qué pasa con mucha frecuencia? Porque los procesos van creciendo. Una empresa cuando se instala normalmente no trata de mantenerse o reducir sus procesos, ¿no? Lo que trata es de crecer más porque quiere ganar más plata. Ese es normal, ¿sí? Para todos. Si yo tengo un negocio, pongo con un determinado valor, de acá a unos 5 años yo quiero que el negocio crezca más, para que me entre más plata, para hacer más negocio, más movimiento. Por tanto, es mayor consumo de energía. Entonces, lo que pasa es que las empresas consumen, declaran una potencia contratada determinada y con el tiempo, después se va viendo que la potencia subió, ¿sí? Están consumiendo más de lo que contrataron. Entonces hay que hacer un revalúo de ese contrato y obviamente se le cobra toda la diferencia desde el momento en que pasó el nivel contratado hasta la fecha para que se ponga al día. Porque todo está registrado, no es que queda ahí, uno se olvida y ya está, no, todo queda registrado, ¿sí?
todo queda registrado. Bien, a ver, habíamos dicho si la cometida se hace en conductor alumno. Listo, está acá, está perfecto. ¿Y cómo es la red ahora de este tipo? ¿Sí? Vamos a dibujar una red de este tipo, que ya lo dibujamos, pero lo vamos a hacer con más detenimiento, es decir, del primer caso, ¿no? Yo voy a tener la red, la voy a dibujar en forma vertical, así, creo que puedo llegar. Así vamos identificando uno por uno los elementos que tenemos, ¿sí? Voy a tener la red de Edenor, voy a tener el ruptor fusible y la medición, ¿no? Por eso estoy dibujando muy chiquito, ¿sí? Tendría que dibujar más grande para que se vea. Esto es en la parte de Edenor, en la parte hasta acá. Y después viene el cable interior, este es el ruptor del cliente, viene el cable interior y acá está el ruptor del cliente propiamente, ¿sí? Ruptor fusible, ruptor lo que sea, con qué tipo de protección, pongamos fusible. El transformador del cliente, lo tengo que hacer mucho más grande porque parece el trafito SD. Y ahora la baja tensión, ¿no? Que puede ser un seccionamiento con fusible o interruptor automático y el tablero de baja tensión para la distribución en baja dentro de la industria. A ver si vamos a ver si llegamos ahí. Ahí es, ¿sí? Ahora voy a ir identificando uno por uno. Esto es el ruptor, ¿no? Esto es ruptor fusible. Medición. Ruptor cliente. Este es el ruptor interior. Ruptor fusible interior, ¿no? Fusible. Trafo. Y ruptor fusible. Baja tensión. Todo esto es media tensión. Tablero, distribución. Listo. Edenor tiene hasta acá. Todo esto es la cámara de Edenor. Y obviamente todo este cable, este es el cable que va hasta el centro de carga, si quieren, y el cliente tiene que tener todo esto, ¿sí?, dentro de su instalación, en el punto recomendado, en el centro geográfico de carga. Esto es 380/220 y esto es 13,2, ¿no? Y esto ya los vimos, los equipos estos, ¿sí? Acá tenemos el medidor. ¿Sí? Kilowatt-hora. Y todos estos equipos ya los vimos, ya se los mostré, ¿sí? Se los voy a pasar en el ruptor fusible, medición y demás. Es lo mismo, simplemente ahora lo estamos haciendo con un poquito más de detenimiento para de paso ver el unifilar, que es lo que normalmente a uno se le presenta cuando tiene que hacer un proyecto o tiene que hacer un trabajo de instalación. Ve esto, ¿sí? No ve los equipos. Después tiene que saber interpretar qué es en la realidad cada uno de estos simbolitos, ¿tá? Entonces nosotros, como ya vimos un poco
qué es esto, qué es un ruptor fusible de medición, bueno, ya me manejo, sé más o menos qué es. ¿Listo? Sí. Ahora, si ustedes quieren que se los muestre nuevamente, se los muestro, ¿eh? Vamos viendo uno por uno qué es cada cosa. Igual se los voy a pasar, no se preocupen, sí, se los voy a subir para que, no sé si ya subí esta parte, no me acuerdo si subí. Creo que ya subí esta parte, ¿eh? Bueno, déjenme que vea. Copien con tranquilidad. Así. Bien, ponemos de subtítulo alimentación en media tensión, caso 2. Voy a dar vuelta. Ahí. Les dicto, ¿sí? Si la potencia en la carga está entre 2 megas y 15 megas, el esquema a utilizar es el siguiente. Y ahora voy a dibujar el esquema, ¿sí? El esquema, A utilizar es el siguiente.
¿Listo? Acá tenemos 13.200 por 33.000. Esto es un TI, esto es un TB, trafo de intensidad, trafo de voltaje. Esto es un interruptor. Esto es un seccionamiento. Esta es la red, ¿no? 13,2. O 33. ¿Listo? Esto es más de lo mismo, simplemente que al tener mayor potencia demandada o contratada, yo ya no puedo tener un trafo interno de 15 megas, ¿no? Lo que tengo que hacer es diversificarlo, ¿sí? Normalmente pongo trafos de 1.600 o 2.000 o más trafos, ¿sí? Para llegar, pero ahora vamos a hablar un poquito al respecto. Y yo les dicto. Copien con tranquilidad, este es el esquema del caso 2 para la alimentación de una industria. Nuevamente, todo esto ya lo vimos en fotos, ya sabemos qué es cada cosa, ¿sí? Cada cosa, qué es lo que físicamente. Este es el de gran unicidad. Estos son inductor fusible. ¿Sí? Este es un interruptor. Dígame cuando pueda, ¿eh? Cuando pueda dictarle. Dicte, bro. Bien. Sí. Con una tensión de red de 13,2 kilovoltios, es conveniente no superar con una tensión de red de 13,2 kilovoltios. Es conveniente no superar los 7 megavolt-ampere de demanda
si el cable es subterráneo. Es decir, yo tengo 13,2. Entonces, S máxima siguiente mega. Si es cable unipolar subterráneo de media tensión. CUS, ¿sí? Cable unipolar subterráneo de media tensión. Debido a la capacidad de transporte de los conductores. Debido a la capacidad de transporte de los conductores. Entonces vamos a calcular la capacidad de transporte con esta potencia, ¿sí? Si tenemos que S es igual a 7 megas, entonces, ¿cuál será la corriente? S es igual a raíz de 3 BI. Entonces, I es igual a S raíz de 3B, ¿no? Y será igual a 7000 raíz de 3 por 13,2. Y esto creo que da aproximado a 306. ¿No? Y ese, a ver si vamos a ver, acá yo tengo la tablita, ¿dónde está? ¿Dónde está la tablita en media tensión? Estamos más acá abajo. Acá en 13,2 tenemos 3%, 127, 327 normal, en emergencia 392. Por esa razón es recomendable, o sea, llegamos, no voy a hacer todo el movimiento simplemente les digo, se los voy a pasar, ¿sí? Si tenemos un nivel de tensión de 13,2 kilovoltios, el conductor con el que se alimenta normalmente este tipo de industrias interiormente, me estoy refiriendo a esto, ¿sí? A este conductor. Acá. O a este. ¿Sí? O si no, este de acá. Preferiblemente este de acá. Esto lo puedo hacer más chiquito. Pero este de acá, que va desde la cámara de Nor hasta la cámara mía, este tiene que ser también de 3 por 185/50. Y el de 3 por 185/50, 3 por 185/50, tiene una capacidad I según la tabla que yo tengo acá, de 327 amperes. O sea, estoy bien, ¿no? Estoy en este nivel, ¿sí? Por tanto, por eso se recomienda no pasar esta demanda máxima de todo este conjunto, ¿no? De todo esto. De todo esto. 700, 300, ¿sí? Ahora, bueno, les dicté, ¿no? Nuevamente lo voy a dictar. Si la tensión de 13,2 se recomienda, es conveniente no superar los 7 megavoltampers de demanda con cable subterráneo, debido a la capacidad de transporte de los conductores. Y hagan esta cuentita, ¿no? Ahí, cuentita. Ahí. Punto seguido. Esta corriente es la máxima que puede transportar un conductor de 185 milímetros cuadrados. Esta corriente es la máxima que puede transportar un conductor de 185 milímetros cuadrados.
Punto seguido. Si la alimentación es aérea, en este caso es subterránea, ¿no? Cable unipolar subterráneo acá. Si es CUS, cable unipolar subterráneo de media tensión. Ahora, si la alimentación es línea aérea de media tensión, la potencia máxima, S máxima, puede llegar a los 10 megavolt. Punto seguido. En ambos casos, es decir, en el subterráneo y en el aéreo, y también acá, en este tipo de alimentación, ¿sí? En la alimentación caso 1 y caso 2. Puse caso 1, sí. Caso 1. En ambos casos, y si es aéreo subterráneo, si la demanda supera 1 megavolt-ampere, en ambos casos, caso 1, caso 2, y si es aéreo, subterráneo y todo lo demás. Si la demanda supera 1 megavolt-ampere, sí, la demanda es mayor o igual a 1 megavolt-ampere o 1000 kVA, se debe instalar o se debe proteger la instalación con interruptor. Si es menor a 1 mega, se pone fusible. ¿Listo? Esto es importante, ¿sí? Sí, para saber cuándo pongo interruptor y cuándo pongo fusible. No sé. Bueno, ahí está el valor, ¿sí? 1 mega de demanda. Si supero ese valor, tengo interruptor. Si es menor ese valor, pongo fusible. Y hay una diferencia grande. Inclusive, no solamente de guita, sino técnicamente, ¿no? El fusible tiene una curva que es relativamente rápida, lenta, todo lo que quieran. Después vamos a analizar un poquito esas curvas cuando veamos protección. En cambio, el interruptor se lo puede graduar, ¿sí? Se lo va graduando y se lo va ajustando en función del requerimiento. Bien, en ambos casos, si la demanda supera 1 megavolt-ampere, la protección a instalarse no será con fusible, sino será con interruptor. Eso es lo que quería. Y también ya vimos, ¿no?, que es un fusible, se los voy a mostrar nuevamente para que ustedes sepan cuál es la diferencia, ¿sí? Yo tengo que volver a presentar esto. ¿Qué tengo que hacer para presentar? Tengo que ir acá. Estoy presentando esto. Dejar de compartir. Reanudar presentación. Ahí está. Compartir presentación.
pasó? Sí, ¿qué dice? Y vamos a ver qué son esas cosas nuevamente para que ustedes la tengan clara, ¿sí? Qué es un interruptor y qué es un fusible. Ahí está, este es el kernel que les decía, ¿no? Este es el kernel, este de acá, el de la izquierda. Este es un seccionamiento tipo kearney, ¿sí? Un fusible, en realidad fusible tiene acá adentro. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Dónde? A ver. ¿Eso es que lo que desconectan con una caña, puede ser? Sí, exactamente, así es. La caña se llama Pértiga. pértiga. Bien, este es el ruptor fusible, ¿sí? Esto. Tiene acá arriba, acá tiene el ruptor en SF6 y estos son fusibles, ¿sí? En arena y tienen láminas de estaño y adentro, láminas chiquititas, ¿sí? Entonces, cuando hay una sobrecorriente, un cortocircuito, abre esto es lo que explota. Abre, no explota, sino abre, ¿no? Y esto es el ruptor para abrir con carga. Así es un fusible, ¿sí? Pero cuando la potencia es mayor de 1 mega, como dijimos, ¿qué tenemos que poner? Estas cosas de acá, ¿sí? Estos son interruptores. Esos interruptores se cargan con esta manija. A ver si puedo ver. Se le da a la manija y lo que se hace es cargar un resorte. Entonces, cuando hay algún problema, el relé, que ya tiene relé, esto no es por una sobrecarga ni que se queme algo, sino el relé que tiene interiormente siente una corriente grande y lo que hace es ordenarle al dispositivo de retención del resorte que libere la energía del resorte. Esa energía del resorte hace que abra en un rato los contactos del interruptor. Entonces el relé hay que programarlo, ¿no? Esa es la diferencia entre un fusible y un relé. Este es visto de frente, este es un interruptor, ¿no? Este es un interruptor. Así, salido. Esta es la manija que les decía, ¿sí? Esta manija de acá. Se ve ahí la manija, es lo mismo. Interiormente no tengo la foto, pero acá está, no se ve muy claro, ¿sí? Pero acá está, acá adentro están los contactos y demás cosas. Esa es la diferencia entre, a ver yo qué tengo acá. Acá, por ejemplo, no tengo interruptor, tengo medición y tengo el ruptor fusible que está acá. El ruptor fusible está acá. ¿Sí? Acá. O acá. A ver, acá, ruptor fusible. Sí, este es el ruptor fusible. Ahí adentro, que son todas celdas parecidas. Estos son ruptor medición y este es el ruptor cable del cliente. A ver si tengo otro más por acá. No, no tengo nada más. Bien, esa es la diferencia. Le sigo dictando, ¿sí? Así llegamos a un break y nos liberamos un ratito. Habíamos dicho que en ambos casos, si la demanda supera 1 megavolt-ampere, la protección a instalarse no será con fusible, sino será con interruptor. Después vamos a ver las curvas, cómo más o menos se coordinan, ¿sí? Punto seguido. Para demandas mayores, en este caso sería, o sea, la norma dice 15 megas, decía, ¿no? De 0 a 15 es es el caso 2. Pero en realidad es hasta 10 por cuestiones de conducción de corriente, ¿sí? Entonces a eso me refiero. Para demandas mayores es conveniente disponer de una tensión de red de 33 kilovoltios. ¿tá? Es decir, sería a partir de 10 kVA, de 10 megas, mejor dicho, a partir de 10 megas para arriba, 33 kilovoltios. ¿Puedo repetir, por favor? Para demandas mayores a 10
megavolt-ampere, es conveniente disponer de una tensión de red pública de 33 kilovoltios. Punto seguido. Con este tipo de red, ya con 33, dentro de la industria, con este tipo de red, coma, dentro de una planta industrial, coma, la ubicación de los centros de transformación también estará determinada por los centros de carga. Transformación. La ubicación también estará determinada por la ubicación de los centros de carga. O sea, perdón. Dentro de una planta industrial, la ubicación de los centros de transformación también estará determinada por los centros de carga. Punto seguido. El modo de alimentación de estas subestaciones, es decir, a ver si yo tengo acá algo. No tengo aparte eso. Lo voy a preparar para el futuro. El modo de alimentación de estas subestaciones será función de los procesos y de la continuidad de servicio. Coma, la red interna de la industria, podrá ser radial coma, en anillo o una combinación de ambas. Listo, hacemos un break. A la vuelta vamos a ver un poco de cortocircuito. Hacemos un par de ejercicios que son sencillos y con eso terminaremos la clase. ¿Sí? ¿Listo? Nos vemos en un ratito. Listo.